Saludos hermanos y hermanas de batalla, hoy vamos a continuar la historia de Arcas del Augurio reanudando el relato tras los acontecimientos de los dos primeros libros. En este libro se muestra el estallido de un nuevo conflicto mientras Bastor el Arquífice da sus siguientes pasos en los planes de conquista que sacuden la galaxia y que ha orquestado junto a Abaddon el Saqueador. Recordemos que ha estallado una guerra entre las estrellas y la risa cruel de los dioses oscuros halla ecos en todo el vacío. Asolada por la gran fisura y atormentada por incontables conflictos, la galaxia se retuerce de dolor. La aniquilación mutua los amenaza a todos, pero Abaddon el Saqueador, señor de la guerra del Imperium Nihilus, no permitirá que su guerra eterna concluya con semejante muestra de nihilismo. En su lugar, ha iniciado una búsqueda para hallar un arma definitiva o una visión profética de poder tan letal que decantara el conflicto a su favor. La respuesta se la ha dado Bastor el Arquífice, señor demoníaco de las forjas de almas. Colaborando en incómoda alianza, el demonio y el señor de la guerra han aunado los recursos para fabricar a partir de pecios espaciales capturados titánicas naves mutantes a las que han llamado Arcas del Augurio. Aumentadas con los dones de Bastor y acompañadas por flotas funestas de naves heréticas, las Arcas del Augurio han atacado toda la galaxia. Aunque esparcen la miseria y la ruina aparentemente al azar, su verdadera tarea es reclamar artefactos imbuidos de disformidad. Bastor afirma ser capaz de fusionarlos para crear un aterrador dispositivo al que denomina la llave. Afirma que ésta abrirá el camino hacia un arma que otorgará a Abaddon la victoria en el espacio real y elevará a Bastor al estatus de verdadero dios del caos. A medida que progrese el ataque de las Arcas del Augurio, han estallado conflictos en torno a los fragmentos más vitales de la llave. En medio de estas campañas apocalípticas, semidioses surcan las estrellas y antiguos seres malignos emergen de las sombras de la leyenda para sembrar de nuevo el terror. La más espectacular de todas las batallas ha sido la batalla de Malak Bael, librada dentro del invisible resplandor espiritual del dispositivo conocido como motor coral. Esta máquina preimperial ha permitido a la flota de la cruzada Indomitus Quartus acelerar sus conquistas, pero también resultó ser su perdición. Angron, primarca demoníaco de la Legión de los Devoradores de Mundos, se vio atraído por su resplandor al frente de la mayor flota traidora vista desde el apogeo de la Guerra Gótica. Y en la batalla que sacudió todo el sistema Malak, el motor coral y el planeta Malak Bael fueron destruidos en un cataclismo que esparció por las estrellas la maldición de Corne y expuso también el fragmento de la llave oculto en Malak Bael. Si queréis conocer esas historias en profundidad, os recomiendo ver mis anteriores vídeos de las Arcas del Augurio. He hecho un vídeo de Arcas del Augurio a Abaddon en el que os explica todo el principio de la historia, y si queréis conocer esa grandísima batalla de Angron, tenéis el vídeo de Arcas del Augurio Angron. Tendréis un enlace de ambos vídeos en la descripción y también en el comentario fijado. Y ahora vamos a meternos de lleno en la tercera parte de Arcas del Augurio. Bastor el Arquífice, demonio semidios de las forjas de alma, ha fijado su mirada en la roca. En algún lugar profundo de esta estación de batalla espacial y monasterio fortaleza de los Ángeles Oscuros se encuentra un premio infernal por el que el Arquífice no teme en gastar innumerables vidas con tal de apoderarse de él. Reuniendo una aterradora flota funesta y cabalgando hacia la batalla a bordo del Arca del Augurio más grande hasta la fecha, Bastor cierra sus garras acorazadas alrededor del corazón del capítulo de los Ángeles Oscuros y se dispone a aplastarlo. Sin embargo, los Ángeles Oscuros son un capítulo obstinado y estratégicamente brillante. Incluso ante una adversidad tan repentina y calamitosa, su resolución sale a la luz. Reuniendo a todos sus guerreros y armas a su disposición, los Ángeles Oscuros se atrincheraron y prepararon para luchar en cada pasillo, cámara, mazmorra oscura y escalera en sombras. La defensa de la batalla que os voy a contar está liderada por el Gran Maestre Supremo Azrael, quien verá a los sirvientes de los dioses oscuros expulsados de la roca cueste lo que cueste. Y además, a medida que la batalla continúa y la lucha se vuelve cada vez más desesperada, los invasores y los defensores no sospechan que un tercer poder se mueve en las sombras preparándose para atacarlos. Tras la manifestación de la gran fisura, el mundo colmena de cauce de Marwent
se vio cerca de los límites de un cinturón de tormentas disformes. Los regimientos de defensa locales y las escuadras navales lo habían protegido ante los repetidos ataques de las fuerzas traidoras, pero cuando los caballeros del caos de la casa Corvax atacaron, tuvieron que pedir ayuda. Todos los mundos del imperio ofrecen un diezmo por todo aquello que se les exige del Administratum. Si no lo hacen, las consecuencias son nefastas. Y pese a su peligrosa situación, Cauce de Marwen y el sistema Valvar al que servía de capital habían cumplido sus obligaciones, entregando al imperio de la humanidad todos aquellos reclutas de regimientos y psíquicos cautivos que se les exigía. Pero cuando los caballeros del caos de la casa Corvax aparecieron en la superficie del planeta, Marwent se vio inmerso en su batalla más desesperada. Incapaces de ocuparse de nada más que la defensa de su mundo, sus gobernantes dejaron de rendir tributo. Las llamadas de socorro podrían haber quedado sin respuesta por parte del Administratum durante siglos, pero sin embargo, el incumplimiento del diezmo encendió la luz del alarma. Fue esto, así como los informes de un mundo en peligro, lo que hizo que un contingente de la flota cruzada Indomitus se dirigiese hacia Cauce de Marwent. Nada menos que el bibliotecario jefe de los ultramarines, Barro Tigurius, dirigía esta dotación, denominada Contingente 12 del Grupo de Batalla Hefesto. Bajo su mando había marines espaciales de su propio capítulo, así como de los Nova Marines y una fuerza sustancial de infantería y blindados del Astra Militarum. También la acompañaban refuerzos de la casa Raven, alineada con el Mechanicus y dirigidos por el propio Princeps Greban. Los caballeros de la casa Raven habían sufrido un terrible golpe cuando Be'lakor, el señor demonio oscuro, les arrebató su mundo natal, Colossi. Desde entonces se habían enterado que una nueva casa temible, Corvax, marchaba bajo el estandarte de Be'lakor. El Princeps Greban y sus nobles aún albergaban la esperanza de que sus sospechas fueran falsas, pero no descartaron la idea de que bajo los colores de la casa Corvax se escondían los retorcidos vástagos y los ingenios de guerra robados en Colossi. El Princeps Greban había jurado dar caza a los caballeros de la casa Corvax, desterraría su mácula del reino del emperador y en el proceso esperaba reconocer la ubicación del mundo natal que le había sido arrebatado. Cuando el contingente número 12 se sumó a la batalla por Cauce de Marwen, luchó con enemigos muy astutos. Nadie sabía cómo los caballeros de Corvax habían atacado por primera vez este planeta, pues habían salido de la oscuridad de la noche para atacar sin previo aviso. Y lo que es peor, parecían capaces de hacerlo desde cualquier región de sombras profundas, orquestando cortes de energía en medio de las colmenas atestadas para atacar a la retaguardia de su enemigo. También contaban con misteriosos aliados. Indiscutiblemente, se trataba de una facción de marines espaciales renegados, guerreros que escondían la insignia bajo oscuros ropajes y compartían las habilidades siniestras de la casa Corvax. Su oratoria y fuerza de voluntad habían hecho que muchos defensores se volviesen traidores, pero su verdadera naturaleza seguía siendo incierta. Había cazadores en la gran extensión del imperio, atentos siempre a los informes de marines espaciales renegados que se parecían a los que luchaban en Cauce de Marwent. Siempre a la escucha, siempre vigilantes, una misiva astropática interceptada aticó los protocolos de alarma de los satélites servidor oculto. Los datos se desplazaron por el vacío hasta una estación remota y de allí, por vía helotransportada, hasta los sombríos cazadores del capítulo de los Ángeles Oscuros. Sin que nadie se diera cuenta, un crucero de ataque de casco negro azabache se deslizó desde la disformidad hacia la franja más lejana del sistema Valvar. La nave se llamaba Justicia Implacable, y a bordo de ella, los más potentes ladrones vocosensoriales del Hada del Cuervo volcaron su atención en Cauce de Marwent. Sus descubrimientos confirmaron que fueran quienes fueran los marines espaciales traidores, estaban presentes en gran número. Tantas presas potenciales justificaban un despliegue más que considerable. Tras deslizarse de vuelta al vacío profundo, el Justicia Implacable hizo un llamamiento propio. En la espera los días se convirtieron en semanas, y a bordo de su nave se ejercitaron y meditaron. Observaron de lejos las tribulaciones del contingente 12. Los hermanos Ala de Cuervo no eran sordos a la llamada de guerra, pero sus órdenes eran muy claras. Observaron cómo las fuerzas navales leales rodeaban Cauce de Marwen, tratando de dirigir bombardeos efectivos contra los enemigos que iban y venían como espectros
en la enmarañada expansión urbana. Sabían que si la presa de cauce de Marwen era quien el ala del cuervo creía que eran, esos métodos tan burdos no servirían de nada. Y por fin, después de una larga espera, el Justicia Implacable detectó una enorme señal disforme que se acercaba y se dirigió al punto de encuentro. Entre parpadeantes energías disformes y furibundas descargas de ectoplasma, la roca y todas sus naves se abrieron paso en el vacío. Había llegado la todopoderosa fortaleza de batalla de los Ángeles Oscuros y esperaba mientras su escolta activaba sensores y ponía en batería sus cañones. Inmensa e implacable, encendió sus motores en el espacio real e inició la aproximación al lejano cauce de Marwen. Sobre ella la Torre de los Ángeles se recortaba orgullosa. A su alrededor retumbaba el potente campo de fuerza conocido como la égida de la Gorgona. Flanqueada por más de una docena de naves de los Ángeles Oscuros y con más de la mitad de la fuerza de todo el capítulo, la roca parecía el abrumador golpe mortal que decantaría para los leales en el curso de la guerra en el sistema Baelbar. Pero apenas había comenzado a entrar la flotilla de los Ángeles Oscuros en el sistema, cuando la disformidad sufrió una nueva sacudida. Las llamadas de advertencia resonaron en los salones de la roca, llamando a sus puestos a todos los hermanos de batalla. Algo vasto y malévolo se acercaba a través del mar de almas y estaba a punto de irrumpir en el espacio real. Durante varias décadas, el Inquisidor Halex había vigilado las idas y venidas de la roca. El Inquisidor había creído que los capítulos de no perdonados estaban en proceso de lo que él denominaba una construcción de una legión. Deseaba saber el porqué y cómo podía convertir ese conocimiento en una ventaja para el Imperium cuando llegase el momento. Halex no se había dado cuenta de que el antiguo macrocogitador que empleaba para esta tarea albergaba en realidad una inteligencia abominable, una forma de conciencia artificial prohibida tachada como tecnoherejía. Tampoco había reparado en que este ser se llamaba a sí mismo como Miríada de Horak y había evitado la detección como tecnoherejía en parte gracias a su bajo rendimiento. El Inquisidor Halex había creído meritorio dar con el paradero de la roca y había agradecido cada vistazo que le proporcionaba su macrocogitador. En realidad, la inteligencia abominable se había vuelto experta en la lectura de señales, teniendo en cuenta innumerables variables, ajustando la distorsión empírica y haciendo el seguimiento de una huella disforme desde la roca. Y al mismo tiempo que servía al Inquisidor Halex, la Miríada de Horak había compartido toda su información con Bastor. El arquífice reunió de inmediato una fuerza lo bastante poderosa como para adaptarse a sus designios. Al conocer la naturaleza de la misión de Bastor, Abaddon el Saqueador se había mostrado muy interesado y había aportado una fuerza considerable de sus propios legionarios negros bajo el mando del astuto hechicero Lord Shorfas. Bastor y Perturabo, primarca de la Legión Traidora de los Guerreros de Hierro, habían colaborado en muchos proyectos durante varios milenios. Mantenían una firme alianza que nada tenía de amistosa. Así, se había persuadido también el señor de Medrengar para que proporcionara a Bastor una potente dotación de guerreros de hierro. Estas fuerzas y sus naves aumentarían la hueste de demonios e ingenios demoníacos de Bastor. Formarían así la flota funesta que acompañaría a la mayor arca del augurio que se había desatado sobre el Imperium. Cumpliendo su trato, Bastor había bautizado esta nave Horak Desatado y había fusionado la inteligencia abominable con el navegante demoníaco del arca. Miríada de Horak había fluido a través de los ganglios de carne metal que entrelazaban las decenas de naves compactadas y mutadas que formaban su nuevo cuerpo. Era esta nave con forma de cordillera deforme en la que ahora tronaba desde la disformidad con una poderosa flota de naves de la Legión Negra y de los Guerreros de Hierro tras su estela. Los planes de Bastor, la perspicacia de Miríada de Horak y la baliza de navegación del obeliscano del arca se combinaron para permitir que la flota funesta apareciese muy cerca de la roca. Fue una emboscada tan eficiente como jamás se había ejecutado en los 10.000 años de la Guerra Eterna. La estela disforme de las naves se estampó con las naves de vacío de los Ángeles Oscuros, provocando apagones auspiciosos, visiones de pesadilla e incursiones demoníacas. Mientras los leales se tambaleaban, sus naves fueron sujetas a una intensa potencia de fuego. Los escudos se sobrecargaron y cedieron uno tras otro.
Las explosiones perforaron los mamparos para evaporar a los tripulantes y hacer estallar los cargadores de munición. Furia de Lion cedió, perdida su fuerza motriz y con los motores espaciales retorcidos a escombros. La venerable hoja caballeresca fue destrozada por un montonazo de explosiones internas. Enjambres de torpedos y rayos convergieron sobre la roca, pero fueron rechazados todos ellos por energía carmesí de la égida de la Gorgona. Pese a toda esta desventaja estratégica, los Ángeles Oscuros reaccionaron con increíble velocidad. Las órdenes iban y venían entre los capitanes de las naves y la estratega central de la roca. Estaba claro que si se mantenían en pie y luchaban, las naves leales estaban superadas en número, por lo que serían flanqueadas y serían aniquiladas. El bibliotecario Ezequiel tampoco estaba dispuesto a arriesgar la propia roca contra un asalto hereje de tal magnitud. En los últimos años, la fortaleza de batalla de los Ángeles Oscuros ya había sufrido 2 veces el tacto maldito del caos. No deseaba presidir un tercer incidente así. En su lugar, el mando de la flota fue transferido a Samael, señor del ala de cuervo, a bordo de Justicia Implacable. Organizó una retirada inmediata con intención de dispersar y preservar sus propias fuerzas, a la vez que atraía el mayor número posible de naves de guerra herejes. Al amparo de esta maniobra, la roca se apresuró al cauce de Marwent. Ezequiel pensó que si lograban reunirse con las naves del contingente 12, la roca plantaría cara a sus perseguidores, a los que esperaban encontrar agotados y debilitados. Sin embargo, por el momento la situación era grave, y la huida de la roca no estaba garantizada. Los veteranos capitanes de la flota funesta del Arquífice persiguieron a su presa sin descanso. Bandas legionarios negros salían de los torpedos de abordaje para luchar en los corredores y cubiertas contra los obstinados defensores Ángeles Oscuros. Escuadras de guerreros de hierro avanzaban sin descanso, liderados por los elegidos que llevaban escudos de abordaje o iban vestidos con placas de armadura de exterminador. Varias naves, como Revengado, Centinela Silente y Rojizo del Primarca, se perdieron en este tipo de ataques, desfondadas o incluso apresadas como botín de guerra. Otras naves de los Ángeles Oscuros, como Espada de Obsidiana e Ira Valiente, fueron destrozadas por la potencia de fuego de los traidores. Y peor aún, fue el destino de naves como la fragata Voto Solemne, que trató de escapar al espacio disforme solo para descubrir que no le funcionaba el campo Geller y que las hordas de secuaces demoníacas de Bastor arrasarían sus cubiertas en breves minutos. La flota funesta destrozó las formaciones de los leales, pero aún así, los Ángeles Oscuros son un capítulo firme y con muchos recursos, y los traidores no se saldrían con la suya así sin más. El gran crucero de los traidores Bandabraxis fue abatido por fuego de lanza concentrado después de que una banda de élite de caballeros del ala de muerte se teletransportara directo a su puente desde la roca y, desactivando los generadores de escudos, hicieron que la nave fuera vulnerable. Colaborando varias escuadrillas, inutilizaron sistemáticamente varias fragatas traidoras y destrozaron el crucero Colmillo del Dolor hasta el punto de obligarlo a destrabarse. La roca lanzó una devastadora tormenta de fuego mientras se retiraba. Sus artilleros hicieron todo lo posible para proteger a la flota de los Ángeles Oscuros que estaba siendo flanqueada. Pero pese a los esfuerzos de los leales, no podían ganar esa batalla. Despejadas las nubes de escombros, se reveló un panorama estratégico muy duro. Algunas de las naves renegadas menos disciplinadas habían mordido el anzuelo y perseguido a los leales en retirada hacia los confines del sistema. Casi una cuarta de las naves de la flota funesta estaba a la deriva en el vacío, inutilizadas o destruidas, pero a cambio habían infligido graves bajas a la flota de los Ángeles Oscuros y les habían obligado a dispersarse. Siguiendo las rutas creadas por el propio Arquífice, la flota funesta se dividió. Gran parte de sus fuerzas restantes se separaron y persiguieron a los elementos de la flota leal para mantener el acoso. De este modo, los traidores evitarían que sus enemigos se regruparan y regresasen en auxilio de la roca. El resto de la flota traidora se situó en formación de ataque cónica con la Horak desatada a la cabeza de la batalla. La inmensa Arca del Augurio se había mantenido al margen durante todo el combate inicial, ya que Bastor se contentaba con preservar el poderío de la inmensa nave para lo que consideraba el verdadero combate. La Horak desatado aumentó la velocidad de sus cientos de propulsores desparejados y cerró sobre la roca entre el rugido de los hornos de disformidad.
enormes mareas de fuerza empírica fluyeron a través del arca del augurio, y un chorro de energía golpeó el campo de fuerza égida de la Gorgona que protegía a la roca y se partió, dejando que entrara toda la descarga para asaltar definitivamente la fortaleza de los Ángeles Oscuros. La repentina ola de presión creada por el colapso del campo de fuerza volvió a golpear a la roca. Los mamparos cedieron y cayeron de golpe las persianas de emergencia cuando el frío del vacío inundó de repente las cámaras expuestas a su despiadado contacto. Y después aún se perdieron más vidas cuando las ondas de choque sacudieron la antigua estructura y el venerable lecho de roca que encerraba sus salones y corredores inferiores. En el estrategium central de la roca, la conmoción y la consternación dieron paso a una sombría resolución. Ezequiel y el señor Belial vociferaron órdenes de cara a redesplegar sus fuerzas en preparación para el abordaje que se avecinaba con toda probabilidad. Rápidamente reunieron a todos los guerreros de sus compañías de batalla y de reserva junto a los veteranos del ala de muerte y del ala de cuervo. A los hermanos de batalla de élite y en muchos casos con más conocimientos se les dio la orden de dirigirse a los túneles y salones más profundos, recordándoles que tenían que resistir a cualquier precio y no dejar que nada penetrase hasta la tumba de Lion L. Johnson. A medida que los invasores herejes se adentraban en la roca, los señores de los Ángeles Oscuros hicieron todo lo posible para coordinar un contraataque. Sus enemigos habían empleado una astucia y habilidad sobrenaturales para socavar las defensas de los Ángeles Oscuros. Sin embargo, el espíritu de lucha de este capítulo permaneció intacto. Luchaban en un terreno muy familiar y por su propia supervivencia, así que los Ángeles Oscuros distaban mucho de estar vencidos. Realmente, dentro del estrategium de la Torre de los Ángeles, todo era calma helada y determinación de acero. Con la ayuda de los esfuerzos del Señor de la Forja, una tripulación mínima de hermanos de batalla y lotas de alto rango mantuvieron la roca avanzando a toda velocidad hacia la cuenca de Marwent. Los Ángeles Oscuros no podían permitir que la guerra en el espacio flaqueara por temor a que la roca fuera asaltada y sometida desde el exterior. El Gran Maestro Supremo Azrael había nombrado al Maestre Belial comandante estratégico general. Era un puesto tan ilustre para el Señor del Ala de Muerte como frustrante, pues lo mantenía dentro del estrategium, mientras que los otros líderes como Ezequiel, Lazarus, Asmodai y por supuesto el propio Azrael salían a la batalla. Sin embargo, Belial no se deshonraría a sí mismo con quejas y decidió concentrarse en la avalancha de cargas estratégicas y el bocotráfico de la roca, tratando de cumplir con su deber lo mejor posible. La lucha por la roca se dividió en dos teatros distintos. El primero de ellos fue la batalla en la llanura rocosa que rodeaba la Torre de los Ángeles, y fue un combate brutal y rápido. No dispuesto a ceder una ventaja estratégica a sus enemigos, Belial ordenó una serie de ataques para hacer retroceder a las bandas herejes y evitar que convergieran en el viejo Alduruk. No quería arriesgarse a que lograran el acceso a los generadores que alimentaban los escudos de vacío de emergencia. Sin su protección, una buena salva del Orak desatado podría crear un desastre inimaginable para los Ángeles Oscuros. Siguiendo las órdenes del Maestro Belial, las puntas de lanza blindadas se lanzaron a toda velocidad contra sus enemigos, y un grupo de bibliotecarios poderosos acompañó estas formaciones para evitar que la hechicería herética aportara un impulso sobrenatural al ya formidable arsenal de los enemigos. Pronto se hizo evidente que las fuerzas de superficie de los herejes se contentaban con bloquear a todos los blindados de los Ángeles Oscuros y ser una amenaza persistente a la Torre de los Ángeles. De esta forma, el Maestro Belial se dio cuenta de que los enemigos lo único que querían era mantenerlos inmovilizados para evitar que sus fuerzas de blindados fueran llevados adentro de la roca y allí asestar un golpe decisivo a los enemigos. Los Ángeles Oscuros sabían mejor que nadie que los grupos de abordaje enemigos que atacaban a las profundidades de la roca suponían el mayor peligro de todos. Para los hermanos de batalla menos iniciados, las razones parecían obvias. Todos los Engriarum, recámaras y sanctum astropáticos de la estación de batalla estaban amenazados, sin mencionar también el apotecarium del capítulo, su reclusión, las forjas y las cámaras generadoras donde los tecnomarines trabajan incluso ahora para despertar la égida de la Gorgona una vez más. Todos esos peligros eran muy reales, pero no eran la verdadera amenaza que se cernía sobre los Ángeles Oscuros en aquella hora. Azrael
y algunos de sus miembros del círculo interior conocían otro tipo de cosas secretas que acechaban en el corazón oscuro de su nave. Si una entidad perversa como Bastor o uno de sus seguidores astartes herejes conseguía acceder a alguna parte de ese tesoro prohibido, las consecuencias serían terribles. Las tropas de movimiento rápido de las 8ª y 10ª Compañía de los Ángeles Oscuros lanzaron contraataques contra cada nuevo punto de brecha. Entre tanto, las fuerzas de defensa extraídas de las compañías restantes aseguraron y lucharon salvajemente por intersecciones, corredores, turboascensores e instalaciones cruciales. La lucha inicial fue una carrera confusa en la que combatían desesperadamente para contener a los veteranos legionarios negros con armaduras de exterminador. Escuadras de hermanos de batalla, superados en números, dieron sus vidas ante mamparos y defendiendo escaleras cruciales frente a los portadores de la palabra y errores semicorpóreos de la disformidad. Testarudos hasta el final, más de un sargento de los Ángeles Oscuros activó bandoleras de granadas o descompresión de emergencia de los pasillos exteriores en un intento por llevarse consigo a tantos enemigos como pudiera. Las pérdidas entre estas fuerzas de respuesta fueron espantosas, un diezmo que el capítulo de los Ángeles Oscuros no podía permitirse pagar. Sin embargo, cada gota de sangre derramada, cada gramo de impulso robado al avance enemigo, permitió que las fuerzas de defensa situadas en el interior de la roca tuvieran más tiempo para consolidarse. Así fue como después de un combate inicial de masacre unilateral y ofensivas abrumadoras, las fuerzas dispersas de los astartes herejes se toparon con una segunda capa de defensas leales que los detuvo. En la bóveda de los estandartes, el capellán Asmodai y una fuerza de más de 50 hermanos de batalla rompieron 4 oleadas sucesivas de ataques herejes, antes de lanzar su propio contraataque que puso en fuga a los enemigos restantes. La cúpula susurrante resonaba con el estruendo de la batalla, mientras los Dreadnought de los Ángeles Oscuros y los especialistas en armas pesadas libraban un tiroteo apocalíptico a corta distancia contra el herrero de guerra Chorag y sus guerreros de hierro. La lucha dejó muchos cuerpos blindados amontonados. La escalera de espadas, la nave sagrada, las salas de práctica, en todas se había luchado una feroz batalla en la que los Ángeles Oscuros buscaban debilitar el impulso del enemigo, evitar que sus grupos de abordaje más pequeños unieran sus fuerzas y retenerlos hasta que la roca llegara a la cuenca de Marwent. Sin embargo, aunque los leales lograron varias victorias muy reñidas, pronto se hizo evidente que una punta de lanza de invasión no podía detenerse. Bastor, el arquífice, dirigió un asalto brutal para romper las defensas alrededor de la puerta prohibida y acceder a la escalera del Pozo de la Ascensión. Uniendo fuerzas con su señor demoníaco, los portadores de la palabra de Garhathon y una banda de la Legión Negra al mando del insidioso hechicero Lord Shorfars convergieron desde las devastadas baterías del contrafuerte Thorik y el Transit Sanctum XII Aleph para adentrarse más en el corazón de la roca. Actuando con rapidez, el señor Lazarus desplegó fuerzas de contención en las 3 grandes cámaras de la región, conocidas como la Galería Abscondael. Mientras tanto, Azrael, aunque debilitado, se apresuró a llevar refuerzos de élite en ayuda de Lazarus. La batalla de la Galería de Abscondael fue una de las acciones de abordaje más impresionantes que jamás se ha visto. Tras aplastar la resistencia de los Ángeles Oscuros ante la puerta prohibida, Bastor condujo una masa hirviente de demonios e ingenios infernales trabaqueteantes por los sinuosos escalones de la escalera del Pozo de la Ascensión. Los marines espaciales leales retroceden ante el ejército de Pasadilla, buscando reunir a los guerreros al mando del señor Lazarus en el Pirastrum. Los legionarios negros, al mando de Lord Shorfars, lanzaron cargas de ectoplasma por el hueco del turboascensor número 12 Aleph antes de que las aves de presa y espolones de la disformidad liderasen un ataque por el hueco hacia los restos llameantes del santuario de tránsito situado por debajo. Shorfars y su banda entraron sin oposición en la sala de los recuerdos, encontrando una fuerte resistencia en la puerta de la escalera de los héroes. Lord Garhathon de los portadores de la palabra se deslizó desde una escuadra de cañoneras hacia las baterías rotas de los contrafuertes de Thorik y exterminó los focos de resistencia dispersos al frente de sus guerreros favoritos para apoyar el avance del arquífice. Precedidos por una masa de cultistas entonando cánticos, los portadores de la palabra se abrieron paso a través del polvorín Sanctum IV. Su avance solo se había interrumpido por los equipos de ataque de los Ángeles Oscuros que llevaban armadura Phobos, pero aún así no lograron detenerlos.
Fue entonces cuando Lazarus dirigió la defensa del Pilastrum personalmente. Desde posiciones defensivas bien preparadas y reforzadas por los supervivientes de la guarnición de la Puerta Prohibida, sus ángeles oscuros resistieron el ataque inicial tanto de los demonios como de los legionarios negros. Sin embargo, cuando recibieron informes del avance de los portadores de la palabra, Lazarus reconoció el riesgo de verse rodeado y superado. Enfrentándose al ataque de Bastor, Lazarus colapsó y su fuerza se tuvo que mandar de regreso por senda juramento a posiciones preparadas en el Leonis Galerium. Canalizadas en una sola ruta de ataque, las fuerzas combinadas al mando de Bastor y Lord Shorfas inicialmente sufrieron muchas bajas mientras presionaban en senda juramento. No obstante, no querían retrasarse, así que el arquífice reanimó los restos de los Dreadnought y los cadáveres blindados de los leales que defendieron el Pilastrum, haciendo un constructo espantoso. Empleando su grotesco golem de carne y metal como barricada de carne ambulante, obligó a los ángeles oscuros a que se fueran replegando paso a paso más abajo. Y fue entonces, consciente de que sus fuerzas iban a ser rodeadas, que el señor Lazarus envió una llamada urgente de ayuda. Enviar esta ayuda fue muy difícil, ya que a medida que avanzaban a través de las tumbas del silencio, los portadores de la palabra de Gar Hazon se encontraron de frente con las cuarta y quinta compañía de los ángeles oscuros que estaban siendo lideradas por el capellán Asmodai. Azrael continuó empujando a sus fuerzas a través del Galerium Artifactor hacia la batalla, consciente de que la posición de Lazarus era insostenible, así que le ordenó retroceder y reunirse junto al bibliotecario Ezequiel ante la puerta sin nombre. Hubo enormes bajas para ambos bandos, pero cuando Dabark fue asesinado por los despiadados caballeros del ala de muerte, los herejes supervivientes retrocedieron al Galerium Leonis y se trincheraron detrás de las defensas abandonadas de los ángeles oscuros. Bastor, muy decepcionado, se lanzó al combate él solo y, precipitándose a través de la escalera de las sombras, fue capaz de que entidades malévolas parpadearan delante de él, brotando de las paredes y del suelo del Galerium Extractus, asaltando así las posiciones de los ángeles oscuros. Los legionarios negros y los portadores de la palabra se lanzaron a la batalla junto con los horrores de la disformidad recién invocados, y los defensores sombríos al mando del señor Lazarus y el bibliotecario Ezequiel les hicieron frente con Volter y espada. La lucha se intensificó y el gran maestro supremo Azrael guió a sus propios guerreros de élite por la escalera de los ecos para unirse a la batalla en el Galerium Exactor. Azrael apareció en la empinada escalera de la pared sur del Galerium Exactor. La batalla se extendía todo bajo él. El Galerium había sido durante mucho tiempo un espacio sombrío e imponente, con nichos rocosos bordeados de imponentes estatuas de los héroes del capítulo, cada una tan alta como un titán Warhound. Lo más impresionante del Galerium Exactor era la puerta sin nombre situada en la pared este de la cámara. El arco de la puerta tenía grabados grotescos, tapados y revestidos de piedra. Sus puertas eran losas titánicas de obsidiana y estaban simbólicamente encadenadas con eslabones de hierro más grandes que un Dreadnought. Esta cámara cavernosa había resonado con el canto sombrío de los ritos de iniciación, pero ahora se había convertido en un campo de batalla. Los servidores habían levantado barricadas prefabricadas en semicírculos superpuestos que irradiaban desde la puerta sin nombre. Dos de las estatuas de la cámara habían sido derribadas con cargas de fusión. Sus cadáveres destrozados proporcionaban cobertura a los defensores mientras bloqueaban la ruta de asalto más directa desde el pie de la escalera de las sombras. Una fuerza sustancial de ángeles oscuros de múltiples compañías controlaba las defensas. Sus filas se complementaron con servotorretas Firestrike, cañones Tormenta y una falange de los Dreadnought más poderosos del capítulo. Era una fuerza con poder marcial para conquistar una ciudad, poner fin a una invasión de Xenos o recuperar un mundo perdido. Azrael vio que el ataque principal venía de una masa de demonios de pesadilla. Las entidades profanas parecían encontrar poca resistencia en las defensas de los ángeles oscuros. Entretanto, una punta de lanza de demonios guerreros de piel carmesí se adentraba en las defensas de los ángeles oscuros, mientras ingenios infernales tras las líneas lanzaban bombardeos de energías disformes. Mientras los defensores se veían tan presionados con la fuerza de este ataque, Azrael vio que una banda de legionarios negros había barrido el flanco izquierdo de los leales y se disponían a golpear con fuerza desde uno de sus lados. El más monstruoso de todos era el señor demonio, que avanzaba con paso firme hacia la puerta sin nombre. Sus ojos brillantes
eran como un arco de luz en medio de la niebla contaminada. El gran maestro supremo de los ángeles oscuros estaba decidido a que ningún enemigo atravesara la puerta sin nombre. Si lo hacían, se adentrarían en las profundidades de la roca, indagando en secretos que los ángeles oscuros no querían revelar a nadie. Si la lucha se extendía más allá de esas puertas, se adentrarían al dilema de enviar hermanos de batalla no iniciados a luchar en medio de revelaciones para las cuales no estaban preparados. Las heridas espirituales infligidas por tal acto podían ser mucho peores que la devastación física provocada por los odiados invasores. Azrael había dado órdenes a Ezequiel y Lazarus por el Boco de que todos los comprometidos en esta lucha debían morir a espaldas de la puerta sin nombre antes de que permitir tal desastre. Ahora, tras evaluar la terrible situación, dirigió el avance de los empinados escalones de piedra para unirse a la lucha. Los legionarios negros de abajo giraron demasiado tarde cuando Azrael irrumpió hacia ellos con una hueste de ángeles iracundos pisándole los talones. Los ángeles oscuros proyectaron una tormenta de fuego sobre los astartes herejes, derribando a algunos de ellos e hiriendo a muchos más. Maldiciendo la persistente debilidad que hacía que su corazón latiera rítmicamente y le hiciera caminar con dificultad, Azrael lideró la carga para bloquear a las espaldas frente a un hechicero de la Legión Negra situado al pie de las escaleras. Los legionarios negros habían sido flanqueados, pero eran guerreros demasiado veteranos como para entrar en pánico. Se dispersaron con calma y golpearon a sus atacantes con ráfagas de fuego para hacer contener a los leales en la escalera expuesta. Los ángeles oscuros se tambalearon o cayeron desde los altos escalones para estrellarse contra las losas de abajo. Las pálidas figuras del ala muerte pasaron a primer plano, capeando el fuego de los traidores y avanzando indomablemente. Mientras los guerreros del círculo interior aseguraban un punto de apoyo alrededor de su gran maestre supremo, surgieron más hermanos de batalla tras ellos que se desplegaron para enfrentarse a los traidores en un tiroteo casi a quemarropa. Azrael descargó toda su furia sobre el hechicero Lord Shorfas, cuya expresión de desprecio se transformó en alarma al sentir el resplandor psíquico de la furia de su enemigo. Azrael balanceó la espada de los secretos en un atronador arco, y su oponente apenas pudo interceptar la hoja con la suya. Los ojos del hechicero resplandecieron de poder oscuro, y un relámpago púrpura brotó de su mano libre hacia el pecho de Azrael. Las energías salpicaron el aegis protector del yelmo de león y se dispersaron. Mientras lo hacían, Azrael golpeó de nuevo, asestando cada golpe con habilidad y precisión. El hechicero de la Legión Negra bloqueó el primer ataque y rechazó el segundo con una explosión de fuerza psíquica, pero no pudo evitar el último golpe de Azrael. La cabeza cortada de Lord Shorfas rodó por el suelo pavimentado. Muerto su líder, los astartes herejes supervivientes retrocedieron entre los escombros, mientras los balbucientes demonios se lanzaban adelante y cubrían su retirada. Azrael vio entonces a Bastor elevarse sobre los guerreros y presionaba a Ezequiel y Lazarus, por lo que ordenó a sus hermanos que avanzaran rápidamente en apoyo a estos. Bastor fue meticuloso en la lucha, sincronizando sus ataques y órdenes con el intrincado tic-tac del mecanismo de relojería que solo él mismo podía oír. Una escuadra de ángeles oscuros desató una tormenta de ráfagas de energía hacia él y percibió cada disparo desde la chispa de la creación al apretar el gatillo, pasando por la oleada de energías fusionadas dentro de cada arma, hasta la lluvia de rayos de plasma que iba a azotarle. Con su solo pensamiento, modificó la composición energética de sus manifestaciones corpóreas en simpatía con las explosiones entrantes. Ninguno de esos disparos hizo mella alguna en Bastor, y entonces rugió de alegría antes de canalizar todo el exceso de energía a través de su martillo y lanzar un cometa de plasma infernal hacia sus atacantes. La detonación los voló por los aires, algunos de ellos con armadura derretida y la piel ardiendo no volvieron a levantarse. El canto de sirena más allá de las puertas de obsidiana atrajo a Bastor hacia adelante. Observó a los seres que luchaban tan tenazmente como simples impedimentos, molestas ecuaciones para ser reducidas a una suma de cero y luego evitadas. Emitió una ráfaga de código de desecho, esclavizando momentáneamente a los aplastadores de almas en medio de sus fuerzas y obligándolos a vomitar un bombardeo concentrado en el centro de las fuerzas leales. Mientras los ángeles oscuros se apartaban y se agrupaban fuera del alcance de la explosión,
el arquífice desencadenó una plaga de fallos y sobrecargas en el equipo de los leales, provocando la detonación de granadas, la explosión de mochilas de energía y que muchos cadáveres ardientes de los leales fueran explotados por los aires. Bastor estaba cada vez más cerca de su premio mientras los ángeles oscuros seguían luchando. El mismo bibliotecario Ezequiel estaba de pie sobre un montículo de escombros y cadáveres en el centro de la tensa línea de batalla de los leales. Extendió la mano y desató un rayo de poder psíquico que saltó de un demonio al siguiente, desvaneciéndolos en ráfagas de llamas sulfurosas. El arquífice se dio cuenta del poder de Ezequiel y se volvió hacia el bibliotecario de los ángeles oscuros. Sin embargo, antes de que pudiera desatar sus poderes, Bastor fue alcanzado por una andanada de proyectiles de Volter que volaron pedazos de su carne y le arrancaron varios cables del cuerpo. Bastor se giró lo más rápido que pudo y vio a Azrael caminando hacia él, disparando con la furia de un león. Guerreros con armaduras verdes avanzaban junto a su señor, mientras los hermanos de batalla exterminadores apuntalaban sus flancos. Bastor maldijo a los aliados mortales defectuosos y el retraso de la realidad causal. Echó la cabeza hacia atrás y dio rienda suelta a un estruendo de código de desecho que invadió la red de comunicaciones de los leales mientras enviaba la mitad de los demonios hacia el enemigo recién llegado. El arquífice se elevó en el aire en medio de una tormenta de energía y una neblina ondulante y se abalanzó sobre Azrael blandiendo el enorme martillo. Entonces la batalla ante la puerta sin nombre alcanzó nuevas cotas de salvajismo. Los volteres tronaron, las espadas sierras sacaron chispas de las hojas infernales, llamas crepitantes desataron escenas de carnicería en las que entidades disformes rompían y desgarraban a sus víctimas. El propio bibliotecario Ezequiel siguió luchando en medio de una marea de enemigos, dando hachazos y lanzando rayos de energía mientras exhortaba a sus guerreros a luchar. El señor Lazarus y un último puñado de hermanos de batalla luchaban hombro con hombro contra los demonios que les atacaban. Y en medio de todo, el arquífice se batía en duelo contra el gran maestro supremo Azrael. Azrael era un guerrero excepcional con siglos de experiencia y habilidad, pero su cuerpo recién aumentado aún no se había curado de sus dramáticas cirugías. Bastor, en cambio, era un horror atemporal e incansable de la disformidad, un semidios demoníaco espoleado hasta la ira por la cercanía de su premio. A medida que se intensificaba el ataque del arquífice, incluso los sistemas artesanales del equipo reliquia de Azrael comenzaron a chispear y agarrotarse. El martillo del demonio chocaba contra la espada de los secretos una y otra vez, y para su horror, Azrael reparó demasiado tarde en que este era un combate que no podría ganar. Atravesando el vacío como un trueno, la roca estaba cada vez más cerca de la cuenca de Marwent. Dentro del Strategium de la Torre de los Ángeles, el maestro Belial luchaba por mantener su puesto mientras escuchaba el estado cada vez más desesperado de las batallas libradas por toda la roca y en la cima. Los mensajes pidiendo ayuda habían llegado a la cuenca de Marwent y las naves imperiales disparaban sus propulsores y avanzaban para acudir en ayuda de los ángeles oscuros. Sin embargo, a Belial le parecía que el Gran Maestre Supremo y sus camaradas, por no mencionar a muchos otros de los hermanos del capítulo, no vivirían para ver llegar la ayuda. De repente, algo ocurrió en el espacio. Tanto los ángeles oscuros como sus enemigos vacilaron cuando las sombras pasaron ante sus ojos. Cada luz de la roca parpadeó como una sola, y las que volvieron a la vida se apagaron y arrojaron extrañas sombras que parecían demasiado profundas y oscuras. Suponiendo que algo sobrenatural acababa de ocurrir y seguro de que no podría presagiar nada bueno, Belial dejó a otros a cargo del Strategium. Reuniendo a su séquito de caballeros del ala de muerte, salió para unirse a la lucha y ayudar al Gran Maestro Supremo Azrael. Bastor también sintió la premonición de poderes impíos que entraban en acción. Sin embargo, a diferencia de los ángeles oscuros, era muy consciente de que pasara lo que pasara, esto no era obra suya. La atención del arquífice fue capturada en un momento crucial, y su enfoque de batalla fue interrumpido por esta curiosidad instintiva, momento que fue aprovechado por Azrael para destrabarse del combate y escapar de su enemigo. La luz volvió a chispear repentinamente en toda la roca. De repente, la batalla ante la puerta sin nombre quedó iluminada por llamas saltarinas, bengalas y lúmenes que no habían detonado al mismo tiempo que las luces que se apagaron en lo alto. Bastor hizo una pausa en el combate,
escudriñando con cautela al percibir corrientes de energía empírica que se deslizaban a través de la penumbra. Se oyó un suspiro. El sonido triste aumentó una y otra vez, cada vez desde una dirección diferente mientras lo hacía. Bastor vio portales penumbrales abriéndose en el tejido de la realidad. A través de ellos llegaron marines espaciales vestidos con túnicas oscuras y pesadas capuchas. Bastor vio que algunos de los ángeles oscuros se ponían rígidos cuando sus rayos luminosos caían sobre los recién llegados, y escuchó la palabra caído parpadear a través de varios canales de voz altamente encriptados. Luego, los recién llegados se quitaron las capuchas, y Bastor sintió que una furia profana se apoderaba de él al distinguir las armaduras de los portadores de la palabra y los marines espaciales del caos de la Legión Alfa. Cuando los recién llegados abrieron fuego indiscriminadamente contra leales y demonios invasores por igual, no fue su aparición repentina o la intromisión de su plan lo que llenó de ira a Bastor. Fue la marca de sombra demoníaca que percibió forjada en el equipo de los recién llegados y atada a sus almas vivientes. Era la marca de Be'lakor, el Señor Oscuro. El caos se extendió por todo el Galerium Exactor cuando la batalla se convirtió en una matanza a tres bandas. Nuevas oleadas de demonios surgieron de los portales, cayeron sobre sus entidades rivales al servicio de Bastor y muchos demonios volvieron a la disformidad. Bastor sintió a través de sentidos sintonizados con la tecnología a los ángeles oscuros reuniéndose en medio del caos. Aprovecharon la situación degenerativa como una oportunidad para intercambiar nuevas órdenes, retirarse de los enemigos repentinamente distraídos y reunir sus fuerzas restantes ante la puerta sin nombre. Tristemente, Bastor sintió que su premio se alejaba repentinamente de su alcance, y sus fuerzas estaban siendo presionadas no solo aquí, sino en toda la roca por estos recién llegados. Si no actuaba ahora, sus planes fracasarían estrepitosamente. Lo que había sido una dura batalla entre invasores y defensores, ahora se convirtió en un caldero de violencia de tres vías que amenazaba con caer en la anarquía absoluta. Los discípulos de Be'lakor parecían no tener otra agenda más allá de la violencia y la destrucción indiscriminada. Armados con el elemento sorpresa y envueltos por la oscuridad sobrenatural con la que Be'lakor había inundado gran parte de la roca, atacaban y se desvanecían a voluntad. Para los ángeles oscuros, muchos de ellos atrincherados en posiciones defensivas y poseedores de un conocimiento íntimo del entorno donde luchaban, estos ataques podían ser repelidos aunque a un alto precio. Sin embargo, fue un desastre total para las fuerzas invasoras. Algunas de las fuerzas de Bastor se encontraron atrapadas entre los leales al frente y enemigos astartes herejes en la retaguardia. Otros tomaron enemigo por aliado en la confusión y fueron abatidos sin piedad por aquellos a quienes creían camaradas. Aislados en territorio hostil, flanqueados y rodeados, los grupos de abordaje de Bastor sufrieron grandes pérdidas. Mientras la batalla en la superficie de la roca se intensificaba, la lucha en sus profundidades cambió de naturaleza. Donde antes Azrael y sus fuerzas de defensa habían estado en apuros, ahora consolidaron posiciones y recuperaron el impulso estratégico. Bastor se había sentido obligado a luchar contra Be'lakor en la superficie, por lo tanto sus fuerzas abandonaron el empuje en las profundidades de la roca, dando un respiro al gran maestre supremo Azrael, que pudo recordarle a los ángeles oscuros los juramentos que habían hecho al capítulo y al emperador. Ordenó que cumplieran esos juramentos una vez más aquel día, persiguiendo a los traidores y abominaciones cuya presencia mancillaba los salones de la roca. Ansiosos de vengarse de quienes habían profanado la sede de su capítulo, los ángeles oscuros avanzaron con la determinación por la que eran tan temidos. Bastor, que estaba tan cerca de su gran premio, se vio obligado a defender su propia forma corpórea del ataque de Be'lakor. El Señor Oscuro blandió su espada de las sombras con una fuerza meteórica, y Bastor levantó su martillo para detenerlo, pero Be'lakor y su espada desaparecieron en un torbellino de sombras. Bastor se dio la vuelta buscando a su oponente a través de los espectros energéticos y empíricos. Captó un parpadeo en varios registros sensibles de la disformidad y fue capaz de bloquear el ataque del enemigo que se había materializado repentinamente. La espada de Be'lakor era capaz de atravesar cualquier barrera física, pero tal era la voluntad demoníaca de Bastor y su dominio de la materia del espacio real que pudo bloquear su movimiento. El artífice disfrutó de un momento de sombría satisfacción ante la expresión de furia torcida en el rostro monstruoso de Be'lakor.
Su placer duró muy poco, ya que el Señor Oscuro estalló en una tormenta ciclónica de sombras que giraron alrededor de Bastor y en las que su espada golpeó una y otra vez. El artífice sintió como la espada de Be'lakor desgarraba su caparazón corpóreo y luego se rompía de nuevo con una feroz puñalada en el pecho. Bastor entendía bien los mecanismos de su propia manifestación física infinitamente compleja y sabía que su cuerpo no podría continuar sufriendo un castigo de este tipo sin descorporizarse. La furia estalló dentro de él como una forja de llamas ante la idea de ser arrojado sin contemplaciones a la disformidad por este príncipe demoníaco que ya había saboteado sus planes y no pensaba permitirlo. Escondiéndose con sus poderes tecnoarcanos, Bastor interfirió la energía de los escudos del vacío que aún brillaban alrededor de la Torre de los Ángeles y con un pensamiento los transformó en una cúpula de escudo temporal que reforzó con sus propios ánimus infernales. El siguiente golpe de la espada de Be'lakor rebotó en el escudo de Bastor y el Señor Oscuro siseó de enfado. La figura sombría de Be'lakor se desestabilizó por un microsegundo, tiempo que aprovechó Bastor para lanzar su martillo contra el mentón del príncipe demoníaco, levantándolo en medio de una fuente de licor negra como la tinta. Bastor se permitió un gruñido de satisfacción y caminó lentamente hacia su enemigo. El Señor Oscuro le respondió con una mueca burlona, escupió sangre negra al suelo y después lanzó un feroz golpe de espada que atravesó la parte baja de la espalda de Bastor y brotó desde su garganta. En respuesta, el artífice descargó energías infernales como un reactor de plasma sobrecalentado y escuchó a Be'lakor gruñir de dolor mientras se tambaleaba y arrojaba su espada al suelo. Para su consternación, Bastor vio que aunque el recipiente corpóreo de Be'lakor estaba chamuscado y maltrecho, el Señor Oscuro mostraba una sonrisa de complicidad. Be'lakor se burló de Bastor por su incapacidad de comprender las implicaciones a gran alcance de su intervención allí, llamándolo un aspirante a dios atrofiado. Además, ninguno de los planes de Bastor importaba ahora, porque todos estaban incumplidos. A Bastor se le había agotado el tiempo, y como prueba Be'lakor le pidió a su enemigo que simplemente mirara hacia las estrellas. Bastor se dio cuenta entonces de que había naves imperiales acercándose a la roca desde la cuenca de Marwent. Los refuerzos leales estaban a punto de atacar, y no podía hacer nada para evitarlo. Los discípulos de Be'lakor abandonaron la batalla en la cuenca de Marwent antes de su incursión en la roca. Se desvanecieron en las sombras dejando a sus seguidores cultistas y milicianos traidores para enfrentarse a la ira de los defensores del planeta. Be'lakor había empleado hechicería siniestra para desplegarse en la batalla contra los ángeles oscuros y los seguidores de Bastor. Al mismo tiempo, Barrio Tigurius y sus compañeros comandantes del contingente respondieron a las llamadas de socorro de la roca con toda la fuerza y velocidad que pudieron reunir. Ahora, justo cuando Be'lakor había conseguido distraer a Bastor de su impulso inicial, llegaban las naves del vacío del contingente 12 del grupo de batalla Hefesto para asestar el golpe definitivo y contundente a los planes de Bastor. Era, en términos generales, lo que había previsto el Señor Oscuro. Los ultramarines y novamarines encabezaron la ofensiva de infantería sobre la roca. Cuando los escuadrones de interceptores Stormhawk salían de sus plataformas de lanzamiento para unirse a los combates aéreos en el vacío, oleadas de cañoneras pesadas descendían lanzando lluvias de fuego de supresión. Se encargó a los novamarines que aterrizaran dentro de los límites de la antigua Alduruk y reforzaran a los asediados ángeles oscuros. Entretanto, el bibliotecario jefe Tigurius lideró a sus ultramarines en el asalto principal. Tigurius centró su asalto en los legionarios negros que estaban trabados en combate contra los ángeles oscuros. Había visto también a los poderosos señores demoníacos y sus guerreros batiéndose en duelo cerca, pero como su lucha enfrentaba a astartes herejes y demonios, el bibliotecario dejó que sus enemigos se aniquilasen entre sí. Las fuerzas de Tigurius y los ángeles oscuros se aliaron y se lanzaron hacia los legionarios negros que estaban atrincherados, y con su primera oleada fueron capaces de empujar a sus enemigos hacia la llanura abierta al sur de las zonas de aterrizaje, donde los legionarios negros estaban a merced de los vapuleados pero vengativos escuadrones de tanques de los ángeles oscuros. Los pocos que no fueron arrollados se dirigieron hacia la posición de Bastor con la esperanza de reagruparse con los astartes herejes que acudían prestos a la llamada de su señor. Aunque todavía tenían fuerzas en el campo de batalla, Be'lakor
habían lanzado su ataque con muchos menos guerreros que cualquiera de sus enemigos, y su desventaja numérica ahora empeoraba por momentos. Sin embargo, el Señor Oscuro nunca había venido a conquistar militarmente la Roca, había tendido su trampa para humillar a Bastor y arruinar sus planes, y aunque no había sido capaz de desterrar al Arquífice, había arruinado la situación estratégica más allá de la capacidad de recuperación de Bastor. Así que al ver que su trabajo había terminado y que sus enemigos se acercaban, Be'lakor reunió todas sus fuerzas para sumergirse de nuevo en las sombras con sus discípulos supervivientes. Muchos ángeles oscuros, heridos y obligados a haber luchado ya solamente con sus armas cuerpo a cuerpo como cuchillos y culatas de las armas, intercambiaron las miradas cautelosas entre ellos mientras buscaban a sus enemigos desaparecidos. Ya habían tenido suficientes sorpresas y estrategias deshonrosas ese día, así que les llevó tiempo ver que sus enemigos realmente se habían retirado. Sin embargo, a medida que una escuadra tras otra informaba que su sector defensivo estaba limpio de enemigos, se hizo cada vez más evidente que al menos una fuerza enemiga realmente había sido expulsada. Entonces, los ángeles oscuros desencadenaron toda su furia contra los seguidores supervivientes de Bastor, aumentando su empuje por la de los refuerzos imperiales recién llegados. Los traidores ya no luchaban por apoderarse de un tesoro antiguo y vital, ahora solo buscaban sobrevivir. Bandas de antiguos guerreros que se habían aprovechado de la humanidad durante cientos e incluso miles de años quedaron atrapados en las escaleras de piedra o en el interior de las cámaras sombrías donde fueron asesinados y hechos prisioneros. En la superficie de la roca, Bastor sabía que todo estaba perdido. Una furia infernal se apoderó de él al comprobar cómo los planes que había trazado durante tanto tiempo habían fracasado por culpa de Be'lakor. Sin haber conseguido aquello que había venido a reclamar, el Arquífice no podría completar la llave ni concluir el trato con el saqueador. Aun así, era consciente de que era preferible volver con su oledo mortal con algunos guerreros vivos a informar de una masacre completa, por lo que dio permiso a todos sus guerreros para desplegarse e incluso teletransportarse a bordo de la flota funesta para escapar. El propio Bastor, lleno de furia, tomó el control de una matriz de teletransportación y se trasladó de vuelta al enorme arca del augurio. Ardiendo de proa a popa, protegido solo de la destrucción por los sistemas de defensa esotéricos que habían sido llevados a sus límites, el Horak desatado disparó todos los propulsores y se alejó de la roca. Y así, perseguidos hacia el punto de Mandeville por las naves heréticas que habían sobrevivido a la guerra del vacío disperso, el Horak desatado se llevó a Bastor derrotado. La invasión de la roca por parte de la flota funesta Horak desatado dio pie a una de las mejores batallas que jamás hemos visto en Warhammer. Sus escenarios de batalla abarcaron desde trechos desolados y las llanuras sin oxígeno de la roca hasta incluso los brutales corredores de las entrañas de esta estación de batalla. Aunque en ambos bandos hubo suficiente poderío marcial como para hacer temblar sistemas estelares, la guerra por la roca se centró en los confines de un único monasterio fortaleza del vacío y las naves que se enfrentaron en las inmediaciones. Los invasores contaban con el fanatismo y la ferocidad de los portadores de la palabra, con la veteranía y la destreza de la Legión Negra, con la amargada tenacidad de los guerreros de hierro y con toda la malevolencia y locura de las legiones demoníacas de las forjas de armas. Sin embargo, los ángeles oscuros contaban con las ventajas del conocimiento del lugar, las fortificaciones defensivas y, por supuesto, la indomable determinación de un capítulo de marines espaciales que luchaba con la furia gélida de quien defiende su propio hogar contra el invasor. Cada enfrentamiento fue despiadado, desde las escaramuzas más pequeñas hasta las batallas más extensas. La munición se consumió en cuestión de horas, ya que ambos bandos volcaron todo lo que tenían contra sus enemigos. La batalla llegó hasta las profundidades más recónditas de la roca, y a medida que fluía el salvajismo, surgieron 1000 campos de batalla individuales, incluso en los entornos más extraños y claustrofóbicos. Tendremos ahora que esperar un poquito más para conocer los detalles del siguiente acontecimiento en la galaxia, que vendrá con el nuevo libro de Arcas del Augurio, Farsight. Tal vez muchos esperabais noticias sobre el león en este libro, pero no, amigos míos. Vamos a tener que esperar a que salga Arcas del Augurio León para ver todas esas cosas. Un saludo a todos, y si queréis participar en mi sorteo de Patreon, sois bienvenidos. Os dejo un enlace a mi Patreon y otras redes sociales en la descripción de este vídeo.